Hola, muy buenas tardes. Soy René Garró, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia CR2. Y les doy a todas y a todos la bienvenida a este ciclo de charlas Ciencias desde la Casa, organizado por nuestro centro. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contaremos con la presentación Impactos de la contaminación del aire en la salud, dictada por Macarena Valdés. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que Macarena pueda responderlas. Macarena Valdés es tecnóloga médica de la Universidad de Talca y magíster en Dirección y Administración en Salud de la Universidad Mayor, y posee un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile. Su investigación se enfoca en estudiar los efectos sobre la salud humana de contaminantes como el arsénico y otros metales, partículas y tabaco. Así que con esta pequeña introducción, primero que nada quiero además nuevamente volver a agradecer a Macarena por la presentación de hoy día. Ya estamos listos, Macarena, así que cuando tú quieras prendes nomás tu cámara y compartes tu presentación. Muchas gracias nuevamente, Macarena, ahí te vemos muy bien. Muchas gracias, René, y también agradezco a José por invitarme a esta instancia, a esta actividad, y compartir con todos ustedes esta presentación. Ya la tengo por aquí. No sé, René, si Excelente. pueden ver mi pantalla ya. Sí, ahí estamos viendo tu PowerPoint y ahora lo vemos muy bien a pantalla completa. Gracias, Macarena. Perfecto. Listo. Para comenzar sin más, quería comentarles que en esta charla vamos a hablar de los impactos de la contaminación del aire en la salud. En ese sentido puse entre paréntesis la palabra efectos, porque vamos a ver que ambos conceptos, desde la epidemiología y la salud ambiental, son temas distintos. Y yo creo que en esta charla quizás hay algunos que están esperando los impactos y hay otros que están esperando los efectos. Así que para ver los objetivos de esta charla, primero quiero que aprendamos a diferenciar el significado de la palabra efecto versus la palabra impacto. También quiero que revisemos las diferencias entre la causalidad a nivel del individuo y a nivel poblacional, porque eso tiene hartas implicancias con respecto a la contaminación del aire. Y finalmente vamos a revisar los principales efectos que tiene la contaminación del aire en salud humana, revisando, ¿cierto?, la vía causal, la vía de exposición, y finalmente por qué alguien podría llegar a morir por cualquier causa debido a la contaminación del aire. Como profesora del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública, creo que no puedo partir sin la definición de epidemiología, que últimamente creo que esa palabra ha estado súper en boga debido a la pandemia del COVID-19. En ese sentido, la epidemiología representa la ciencia o la disciplina dura de la salud pública que se encarga de estudiar tanto la enfermedad como los factores de riesgo de las enfermedades, pero a nivel poblacional. ¿Por qué digo esto? Porque no es a nivel de una persona, no es lo que le pasa a un individuo, sino que es lo que le pasa al conjunto, a la población completa. Y por lo mismo, si hay altos niveles de contaminación, uno podría esperar que fueran la causa del aumento de atenciones de urgencia, por ejemplo, por infartos. En ese sentido, no estamos diciendo que el infarto de un individuo se debe a la contaminación del aire, sino que la incidencia de infartos en una población se debe o podría aumentar su probabilidad por la contaminación atmosférica. En este diapositivo lo que vemos es un gráfico de dos curvas y viene de un paper que es bien famoso o es un must para cualquier epidemiólogo en formación y que se llama Sick Individuals and Sick Population. Este es un paper bien antiguo, es del año 85 y espero no estar hiriendo susceptibilidades al decir antiguo. Pero este gráfico nos muestra dos distribuciones de presiones arteriales. Por una parte, en la línea más oscura está la presión arterial de administrativos, londinenses, y en el otro tenemos en línea perpunteada la distribución de presiones arteriales, pero de keniatas, nómades, que se mueven.
Podríamos decir que en promedio, si nos gustan los números, la presión arterial de los londinenses es mayor a la de los keniatas, ¿cierto? Podríamos decir entonces que la población tiene más hipertensión en los londinenses que en los keniatas. Pero esto no es lo mismo que comparar, y con esto yo voy a sacar, por ejemplo, al keniata que tiene 160 y lo comparo con un londinense que tiene 80. Nadie va a decir, ¿cierto?, que este keniata tiene menos presión arterial que el londinense, pero las causas de la hipertensión a nivel poblacional podrían ser las mismas o distintas o incluir otras causas cuando estamos hablando a nivel poblacional, ¿vale? Los médicos se encargan de lo que le pasa a un paciente, los epidemiólogos, los salubristas se encargan de lo que le pasa a la población. Y cuando tenemos un ejemplo tan claro como lo que está ocurriendo con la pandemia actual de COVID-19, nos va a quedar súper claro esos dos niveles de causalidad. La causa del COVID-19, todos vamos a decir que es el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. No vamos a decir que es otra cosa. Pero sabemos, a partir de gráficos como este, que la incidencia de casos confirmados varía entre poblaciones. Por lo mismo, la tasa a nivel poblacional podría tener otras causas, como por ejemplo el hacinamiento, los determinantes sociales, los contaminantes del aire, la irresponsabilidad también de grupos poblacionales frente a las medidas de salud pública. Hay muchas otras causas de la tasa de incidencia que de la enfermedad en un individuo. Y hay que hacer ese nivel de diferenciación cuando hablamos de contaminación del aire. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición que sucede no a nivel individual, sino que a nivel poblacional. Si vemos esta imagen, que es Coyhaique, ¿cierto? Para los que son de allá y a los que estudian, investigan contaminación, esta imagen es muy común, la tenemos mucho en nuestra memoria, y es Coyhaique en un día de invierno. Podemos ver que prácticamente toda la ciudad está expuesta a altos niveles de contaminación. Por lo mismo no vamos a hablar de efectos individuales para evaluar los impactos. Y ahí está esa diferencia que quiero hacer entre efecto e impacto. Porque cuando tenemos una exposición de tipo poblacional, para evaluar los impactos, lo que hacemos es investigar a nivel poblacional qué sucede con una metodología que tiene hasta la palabra impacto. Se llama Health Impact Assessment, o evaluación de impacto en salud, si lo traducimos al español. Y lo que hace esta técnica es utilizar la mejor evidencia epidemiológica disponible para juzgar cuánto sería el impacto, por ejemplo, de una política pública que va a mejorar la calidad del aire o que podría empeorarla. Por lo tanto, sabemos que los impactos los podemos medir a nivel poblacional, ese es el foco, no es a nivel individual. Los efectos los vivimos a nivel individual. Cuando ocurre una muerte, ocurre la muerte de un individuo. Una hospitalización es la hospitalización de un individuo. Pero los impactos de la contaminación del aire en la salud no se evalúan a nivel individual, sino que a nivel poblacional. Y eso es lo que vemos en reportes, como el reporte del Estado del Medio Ambiente, que es preparado por el Ministerio del Medio Ambiente cada año, y que declara en una de sus páginas cuánto es el impacto el impacto en salud de la contaminación del aire. En este diapositivo lo que vemos son números. Por ejemplo, en el caso de la mortalidad cardiopulmonar, se estima que alrededor de 3.640 muertes son ocurridas por la contaminación del aire. Pero hay que ver la letra chica, y cuando tenemos un número de este estilo, en general, ese impacto está calculado sobre un referente. Por ejemplo, el referente que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que indica que el promedio de exposición anual
máximo al que debería exponerse la población es 10 microgramos por metro cúbico. Nuestra norma chilena es de 20. Por lo mismo, si estimamos los impactos de salud respecto a 20, van a ser mucho menores que estos que están acá. Mi apreciación personal es que tenemos que calcular los impactos respecto de la mejor evidencia disponible, que es la evidencia que nos da la OMS. ¿Y de a dónde saca esto la OMS? Y en general la medición de impacto viene a partir de efectos. Y ahí está esta diferenciación. Para mirar estos impactos, por lo menos en Chile, en general nos vamos a dos grandes efectos. Efectos cardiovasculares y efectos de tipo respiratorios. Y es por eso que vemos acá muertes cardiopulmonares, ataques de asma que tienen que ver con el sistema respiratorio, admisiones hospitalarias cardiovasculares, admisiones hospitalarias por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía. Cada uno de estos eventos también puede traducirse en dinero. Y si nos damos cuenta, gastamos harto dinero por tener exceso de contaminación. Como yo les dije, la OMS recomienda un parámetro que es el de 10 para hablar de los impactos en salud. Pero cada uno de estos impactos se calcula a partir de una relación estadística que se basa en muchos estudios epidemiológicos y que finalmente se traducen en una función de dosis-efecto, de dosis-respuesta, si le quieren llamar, como aparece ahí la sigla en inglés, CRF. Aquí yo les muestro solo un extracto de un gran documento que está citado acá, el RAPI Project, y en este documento pueden encontrar muchas de las funciones de dosis-efecto que hay entre la contaminación por contaminantes específicos. El de acá está el material particulado fino, pero también lo hay para material particulado grueso, ozono, y así sucesivamente. Y entre estos efectos podemos diferenciar entre efectos de corto y de largo plazo, o sea, exposiciones que podrían ser de corto plazo, exposiciones diarias, y exposiciones de largo plazo como un año. Y cada uno de estos efectos tiene una función de dosis-respuesta distinta. O sea, una relación con el contaminante en que yo tengo más contaminante, más aumento el riesgo de sufrir un evento. Por ejemplo, el primero nos está diciendo que si tengo un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de contaminación por material particulado, la población de todas las edades va a tener más riesgo de morir, un 6% más de riesgo de morir por cualquier causa natural. Vamos a ver más adelante por qué podríamos llegar a morir por cualquier causa. Pero, y causa natural, nos referimos a causas que no tienen que ver con crímenes ni violencia. En el segundo caso vemos que la contaminación aumenta un 2% el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en adultos mayores de 30 y un 12% por enfermedades respiratorias. Si nos damos cuenta, aquí hay una suerte de gradiente porque lo respiratorio está más próximo en la línea causal que lo cardiovascular y por eso tenemos un mayor peso de la contaminación sobre lo respiratorio. Vamos a ver las vías más adelante. Pero con esto quiero sentar el precedente de que cuando estudiamos impacto necesitamos sentar previamente el efecto y ese efecto tiene que ser causalmente comprobado. Eso no se realiza con un estudio, eso se realiza con muchos estudios. Por lo mismo, un estudio nos ayuda a converger, a alcanzar la consistencia para hablar de causalidad, pero un solo estudio no nos permite, y la OMS lo que hace con estas funciones de dosis-respuesta es juntar toda la evidencia, la mejor evidencia disponible para ofrecer estas funciones y poder medir impacto. Este es el ciclo de la salud ambiental. No quiere decir que yo no
pueda estudiar efectos. De hecho, lo hacemos cuando aparece un peligro en el ambiente. Lo que vamos a estudiar previamente son los efectos, y con muchos estudios trataremos de comprobar la causalidad. Luego de que tenemos instalada la causalidad, vamos a estudiar la función de dosis-respuesta promedio, es decir, aquella que nos hable de población susceptible, es decir, adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, hasta el joven deportista. Y a partir de todas esas poblaciones lograremos una función de dosis-respuesta promedio que nos va a permitir evaluar el impacto y con ello cuántos eventos atribuibles y también evitables, que es lo que queremos, alcanzaríamos si aplicamos una política como un plan de descontaminación. Entonces, ya sabemos que el impacto en salud ambiental parece ser distinto del efecto, porque el impacto te habla del número de eventos que podríamos evitar si alcanzáramos una norma o una recomendación. Pero para poder hablar de esos impactos, debo comprobar el efecto. Y cuando estamos en contaminación del aire y sabemos que está presente, es ubicuo, lo primero que nos damos cuenta es que los contaminantes tienen la forma gaseosa o forma de partícula. En ambos casos, las vías respiratorias, y es por eso que está esta imagen inferior a la izquierda, y que debe recordarnos seguramente nuestra enseñanza básica o la enseñanza media, para quienes estudiamos carrera del área de la salud, anatomía, qué sé yo, histología, pero bueno, este es grueso, el aparato respiratorio, y vemos que en definitiva son unos canales que conectan, ¿cierto?, el exterior desde la boca y la nariz hasta los pulmones, ¿ok? Por lo mismo, como son canales, pueden entrar distintas cosas. Por supuesto que voy a poner algún ejemplo ridículo, un elefante no va a entrar, pero desde un lápiz en un niño, ¿cierto?, que se puede meter jugando, muchas otras cosas que no vemos pueden pasar por la nariz. Desde lo que vemos acá, hongos que están en el aire, arácnidos como los colémbolos que están en la tierra, los ácaros, algas, hay un proyecto de la FAN, muchas cosas de este diámetro e inferior, por aquí estamos en la escala del coronavirus, pueden entrar por la vía respiratoria. Ahora bien, afortunadamente la naturaleza es sabia y tenemos los cilios, ¿cierto? Estas vellosidades que a veces no son muy estéticas y que aparecen en la nariz, pero los cilios cumplen una gran función, y que es atrapar las partículas grandes, las cosas grandes que están ahí. Y también tenemos defensas que nos permiten, ¿cierto?, defendernos de los microorganismos. La imagen inferior vemos cómo un macrófago, que es una célula blanca, un glóbulo blanco, que está en la mucosa, llega y ve un grupito de bacterias, va, las fagocita, es decir, se las come y las destruye. Eso es lo que normalmente sucede cuando tenemos algo extraño en las vías respiratorias. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una bacteria, sino que tenemos un gas o tenemos una partícula que se puede disolver fácilmente en agua? La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esa agua? Y bueno, muchos otros expositores han hablado de la química del ambiente, y también tenemos química en el cuerpo. Si pensamos, el tejido respiratorio, el epitelio respiratorio, es mucoso, y eso significa que es húmedo. Si es húmedo, tiene agua, y cualquier químico que reaccione con el agua también va a reaccionar con el epitelio. Muchas reacciones de óxido-reducción van a estar inactivando, por decirlo de alguna forma, a las defensas, y van a permitir que otras cosas que antes no deberían haber entrado, entren y afecten las vías respiratorias bajas, en definitiva los pulmones. Por lo mismo, podemos saber que la contaminación va a tener un efecto químico directo al reaccionar con las mucosas del aparato respiratorio. Y además, por el tamaño de algunas partículas, por ejemplo, el material particulado fino, van a entrar sin ningún problema porque no hay
No hay barreras que lo puedan evitar. Si pensamos en la contaminación del aire, lamentablemente no hay buenas noticias respecto de las normas. Lo que tenemos hoy día es una mezcla de contaminantes y las normas primarias que intentan proteger la salud humana y los impactos. Primero los efectos y después los impactos en salud, solo contemplan el contaminante y no la mezcla. En el sur del país, la gran mayoría utiliza leña, carbón para la calefacción, dadas las condiciones climáticas. Por lo mismo, el uso de biomasa también favorece la contaminación y con ello efectos e impactos. El aumento de las zonas desérticas, cuando vemos en la televisión las tormentas de arena, el polvo en suspensión, esos eventos cada día son más comunes y también conllevan a un aumento de la contaminación del aire. El aumento de las fuentes móviles, es decir, cuántos autos, motocicletas hay en la calle y de qué tipo de combustible se abastecen, son elementos que tenemos que pensar antes de, por ejemplo, adquirir un auto, y si puedo adquirir otro que contamine menos, mejor. ¿Por qué? Porque estoy generando efectos e impactos en la salud. El aumento del polen y las alergias. Hay que ver que el cambio climático y el gas de efecto invernadero ha generado que muchas plantas y pastos, malezas florezcan y con ello se promueva una mayor concentración de pólenes en el ambiente. Polen más contaminación no es una buena noticia, como dice ahí, la reactividad del polen. Y por otro lado, hay también un aumento de la contaminación microbiológica, por ejemplo el Aspergillus, que es un hongo oportunista que se aprovecha de la gente que tiene inmunidad disminuida, pacientes con VIH, enfermos crónicos, los niños que tienen pacientes con cáncer. Por lo mismo, se ha visto una correlación entre el aumento de Aspergillus y el aumento, por ejemplo, del material particulado fino. Este paper está muy fresquito, recién publicado, y es un metaanálisis, es una revisión sistemática con metaanálisis, y quiero hacer la diferencia con la revisión de la literatura, que es solamente una revisión sistemática es un diseño epidemiológico que combina la mejor evidencia disponible para hacer un análisis estadístico que se llama metaanálisis. Y lo traigo a colación porque en China las concentraciones de contaminación del aire son tan altas como en las regiones del sur del país. Nuestras contaminaciones no son como las de Estados Unidos o como las de Europa. Quizás en Santiago en algún momento, pero no en el sur del país. Y en este artículo se combinaron, pueden ver una cantidad importante de estudios previos, la mayoría, solo hay uno que empezó el 98, pero casi todos vienen después del 2000, encontraron un aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias debido a la exposición a corto plazo, es decir, del día, de la contaminación por MP2, por material particulado fino, perdón. Si bien este combinador final que aparece aquí, que es el último, el que dice overall, indicaría que aumenta por cada 10 microgramos 0,4% el riesgo de mortalidad, tenemos que pensar que es por cada 10 microgramos. Si yo tengo 10, 20, 30 y hasta 200 veces más concentración, también este riesgo aumenta de manera directa. Si recordamos la lista de impactos que detallaba el Ministerio del Ambiente, hablaba particularmente de respiratorio y de cardiovascular. Y la relación que hay entre lo respiratorio y lo cardiovascular tiene que ver con cómo está organizado el alveolo. ¿Qué es el alveolo? En el pulmón, si uno se lo imagina como un brócoli, la bolsita, la pelotita más pequeña en la que se puede desmenuzar el brócoli sería el alveolo. Es como un árbol. Y el alveolo adentro tiene gas y está rodeado por una red capilar que favorece el intercambio gaseoso. Finalmente es como nos oxigenamos a través de
de esta interfase se produce, ¿cierto?, la llegada de oxígeno que se distribuye a través de todo el cuerpo. Y por eso tenemos oxígeno y podemos hacer todas las actividades de la vida diaria y nos llega oxígeno al cerebro, etc. Pero eso no es exclusivo del oxígeno. Eso pasa también con otros gases y también pasa con el material particulado fino. Por lo mismo, lo que pensábamos que podía hacer daño solo en el nivel respiratorio está ingresando por vía hematógena, por vía sanguínea, al cuerpo, y desde el pulmón va a llegar al corazón, que va a sufrir un impacto, va a sufrir un impacto oxidativo en el cuerpo, en el transcurso del tiempo que yo esté expuesta, y desde el corazón va a llegar hasta la punta de los pies. Es decir, en cualquier parte del cuerpo va a estar dando vuelta este contaminante. Si lo pensamos bien, no es una buena noticia, porque hay contaminantes que son capaces de atravesar dos barreras que son bien importantes. Primero, la barrera hematoencefálica, que tiene que ver con el cerebro, y es por ahí que en algunos estudios se ha visto que la contaminación se relaciona con enfermedades neurodegenerativas. Y por otro lado, puede atravesar la barrera placentaria, que finalmente va a afectar al feto en gestación. Es decir, estamos exponiendo a un niño antes de nacer a la contaminación y con ello un efecto acumulativo en el tiempo. Por lo mismo, digamos, dispersión del contaminante en el cuerpo va a favorecer las enfermedades cardiovasculares y quizás otras. Este artículo, recientemente publicado, también es una revisión sistemática sobre dos contaminantes. Por una parte, black carbon, que estuvo en la palestra probablemente en los 90 y en el 2000 como un causante, y digo como la palabra causa, de efectos en la salud, y el material particulado fino. Si vemos el metaanálisis, nos damos cuenta, vamos a mirar, la gran mayoría de los estudios tiene niveles de incerteza porque atraviesan el valor de 1, que es el valor de nulidad, que llamamos de no efecto en epidemiología, pero tenemos bastantes estudios que están más a la derecha, es decir, más hacia el efecto. Si tomamos, por ejemplo, este último estudio que es de Sanovetti, que investiga any arritmia, eso significa cualquier arritmia, que en definitiva es cualquier cambio en el ritmo cardíaco, que es un precursor de enfermedad cardíaca, tanto para black carbon como para material particulado fino, si mi exposición es durante el día, aumenta el riesgo de cambiar el ritmo cardíaco. Y con ello, quizás en un tiempo más adelante, favorecer enfermedad crónica, congestiva y distintas patologías del corazón. Esta también es una revisión que es promovida dentro de este libro que les mencioné de la OMS y que da las funciones de dosis-respuesta. Y en ese sentido, para la muerte a largo plazo, este es por material particulado fino, nos indica que más o menos aumenta el riesgo en un 15% de morir por cualquier enfermedad cardiovascular. También, si nos damos cuenta, dada la distribución de este contaminante en el cuerpo, tenemos otros efectos, y es lógico pensar que pueda aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, y también se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de mama. En este artículo se refiere al material particulado fino y a los óxidos de nitrógeno. Para llegar, ya terminando esta presentación, este es el último metaanálisis, y la mala noticia de todo esto es que la contaminación en definitiva tiene un efecto en todas las causas de muerte que son naturales. ¿A qué vamos? Tenemos que concebir la causalidad como algo multifactorial. Si estamos expuestos a malos determinantes sociales, a una contaminación alta, a malos hábitos de dieta, a tabaco,
todo esto aumenta el riesgo de que me ocurran efectos en salud. Por lo mismo, ajustando por todas esas eventuales causalidades, este artículo nos dice que el riesgo de morir por cualquier causa natural aumenta en un 6% por cada 10 microgramos de aumento del material particulado fino. Lo que es algo bastante triste y que a veces no es creíble, ya que hablamos de todas las causas, pero yo creo que después de esta charla entenderemos por qué me puedo morir de cáncer, ¿cierto? De una enfermedad, puedo morir de Alzheimer o de cualquier otra cosa orgánica que tenga que ver, ¿cierto? No con crimen ni violencia y que puede estar involucrado un contaminante como el material particulado fino, los óxidos de nitrógeno, cualquier contaminante o químico al que yo haya estado expuesta en mi vida. Esta diapositiva final es un esquema que está sacado del Centro de Control de Enfermedades y que lo único que quiero hacer con ello es destacar que la contaminación del aire está dentro de múltiples amenazas que conlleva el cambio climático. No tan solo las enfermedades cardiovasculares, el asma, ¿cierto? Las alergias van a estar asociadas a la contaminación del aire, sino que hay un conjunto de amenazas que están interconectadas y que tenemos que estar conscientes de que tenemos que disminuir de alguna forma a través de políticas públicas para que evitamos los efectos y los impactos en la salud. Eso ha sido y muchas gracias por su atención y si mi mamá me está viendo le mando un besito. Ah, muy bien, pues. Te estará viendo veterinarios tal vez, ¿o no, Macarena? No, está acá en Santiago. Ah, bien. Oye, 1.000.000 de gracias, Macarena, por la presentación. Mira, hemos tenido el lujo de tener estas presentaciones que nos han abierto los ojos a cosas que yo a lo mejor algo lo escuché, como decías tú, hace mucho tiempo atrás, pero escucharlo de nuevo de primera mano y con el nivel que lo hiciste tú, me pareció fantástico. Así que realmente estamos aprendiendo mucho y nuevamente mis agradecimientos. Oye, Macarena, mira, voy a partir yo con las primeras preguntas, así además vamos rompiendo el hielo. Recuerden, ya tenemos varias también por el Facebook, pero nos van escribiendo ahí en el chat y José me Como que las va a la vez antiguo. transmitiendo. Sí. Mira, una pregunta, voy a partir por el final, con esto del cambio climático, que es tan multidimensional, ¿verdad? Y en particular en sus efectos, a ver, no me quiero equivocar, entre efecto e impacto, bueno, pero de alguna Los manera tiene dos, impacto sí, en van de la la mano. salud, van de la mano. ¿Mm? Como dices tú, el cambio climático, por ejemplo, tiene eventos extremos, que puede ser que gente muera por inundaciones, tiene problemas de agua, que gente que, no sé, va a tener enfermedades de estas, no sé, se va a expandir la malaria, el dengue en algunos sectores, etcétera. En el caso particular de Chile, en principio uno las puede tener todas, ¿cierto? Tiene eventos extremos, pero Sí. además tiene esta incidencia más indirecta a través de contaminación. En un ranking, si es que es posible, ¿tú cuál piensas que el cambio climático para Chile, ya, yo sé que tú eres especialista en la parte de contaminación, pero ¿qué opinas de las otros potenciales impactos? ¿Habrá alguno que sea más importante que otro? Mira, creo que desde que estoy en CR2, yo estaba antes muy enfocada en lo que pasaba con la contaminación bien puntual del arsénico y después del aire, pero al participar con ustedes en CR2 también me doy cuenta de varias cosas que todas tienen impacto en la salud. O sea, creo que la sequía y el manejo de agua sí va a tener prontamente o quizás un impacto en diarrea, ¿cierto? En enfermedades por Claro. Escherichia coli. Realmente Chile ha avanzado desde nuestra epidemia de cólera, que fue en los 90, avanzó mucho en temas de manejo de alimentos y también de agua. Pero frente a agua insegura es complejo, ¿cierto? Acceder a cloro, a Sí. lavarse las manos. Cuando no hay agua, uno toma lo que sea. Y yo creo que esa podría ser una eventual realidad que vamos a vivir. También lo que mencionas tú, el dengue y las enfermedades transmitidas por vectores Transmisible. podrían tener una explosión en algún momento. Y claro, como ahora estamos en invierno y todavía vivimos estaciones, no se ve tanto, pero claro, Chile es tan largo
y por ahí vi una pregunta que decía si se baja a nivel regional o comunal. Y claro, los impactos y los efectos en salud, creo que en Chile tienen que ser súper diferenciados, no pueden ser a nivel nacional porque vivimos realidades distintas, y el problema del agua no lo vamos a tener diarreas por agua en el sur, pero sí podríamos tenerla en la zona, ni siquiera en la zona más árida, porque por ejemplo Arica, Parinacota, ellos están bien acostumbrados al tema del agua, al manejo del agua, pero las zonas que tenían agua y que ahora están perdiendo, no tienen esa resiliencia. Estoy de acuerdo que, claro, de repente en los extremos o la gente está muy acostumbrada a vivir con poca agua y ya sabe, o tiene agua y es suficiente, pero en ese punto intermedio que le falte puede ser peligroso. No, pero Sí. estoy de acuerdo de que, claro, hay que verlo en En distintos en el lugares. pasa ¿Sí? algo que quizás, esa es una teoría mía, pero siempre ha sido como una cosa media loca. Estoy dentro de un proyecto, el Fogarty, donde hay una investigadora que está en Ecuador estudiando diarrea por Escherichia coli, debido a que ahí tienen muchas de estas letrinas y con las inundaciones las letrinas han salido a circular. Nosotros no tenemos tanto eso, pero tenemos mucho relave dando vueltas, relave minero cerca de las comunidades. ¿Y te imaginas tú con las inundaciones cómo todo eso se va a barrer sobre las ciudades en algún momento? Bueno, en parte lo que pasó el 2015 ahí en el aluvión Sí, de Atacama, para no ir más lejos. así, Por cierto, así que distintas regiones tienen distintas, claro, es difícil decir esta es la amenaza. amenaza de Chile, porque en algunas partes podrán ser olas de calor, en otras partes podrán ser algunas de estas transmisibles, la contaminación seguro que nos va a pegar sí o sí, así que bueno, se ve interesante el desafío. Macarena, te voy a ir leyendo preguntas ya han empezado a llegar, preguntas del público, y las voy a ir leyendo en el orden más o menos en que nos ha ido apareciendo. La primera dice, ¿cuántas muertes prematuras hay en Chile por causas de contaminación del aire? Tú un poquito lo mostraste en tus gráficos finales, pero si nos puedes repetir, esta persona, este colega, no sé, dice, en el mundo mueren prematuramente 7 millones de personas cada año. No conozco bien ese número, pero el punto Sí. en el caso chileno, ¿cuál es el orden de magnitud de estas Mira, muertes prematuras? yo creo que el número de 7 millones quizás incluye ahí intra y extra. O sea, me refiero a la intradomiciliaria y la atmosférica. Porque la otra vez hablábamos con Laura y ella dio un número de 4 millones y de 3 millones y tanto, y ahí como queda 7. Pero en Chile el último informe menciona a nivel nacional, y ni siquiera a nivel nacional, solo incluyendo las comunas que tienen red de monitoreo, creo que son como un 66%, no me acuerdo bien el dato, pero menciona 3.640 muertes prematuras en mayores de 30 años. Ese dato es bruto. Nosotros hemos estado tratando de reconstruir esa información, al igual que la información de la OMS y todos estos informes grandes como el Global Burden Disease, y es complejo porque todos usan distintas escalas, entonces muchas veces nos acercamos al número, pero las declaraciones es que, por ejemplo, esto es a nivel nacional, y después te das cuenta que no es a nivel nacional, sino que incluye solo una parte urbana, no Entiendo, lo rural. entiendo. Yo Ya, hoy día manejo el número urbano y queremos entregar un número más robusto tanto para lo urbano y rural, porque también los niveles de contaminación son distintos, entonces entregar un número para todos es complejo. no, y me Pero imagino que lo que mencionabas tú, porque claro, de repente, no sé también en Chile cuán relevante es lo que mencionabas de la contaminación dentro de las casas. Yo me acuerdo justamente también hablando con colegas de Fogarty, de Atlanta, que por ejemplo en el caso de Bolivia tenían un gran problema con las cocinas a leñas dentro de las casas, etcétera. Acá es un factor, ¿qué dirías tú que es más terrible, el indoor o el outdoor en cuanto a no, fuente de yo diría contaminación? que sobre todo en el centro y centro-sur, a veces las contaminaciones indoor son mucho más altas que las que están afuera. Porque, bueno, hay un concepto cultural de que en tu casa no hay peligro, ¿cierto? De que la casa más cerradita, menos frío entra, pero nada sale. Y a veces tenemos adentro o un brasero o una cocina abierta a leña. Lo peor sería un brasero por el carbón y el monóxido, y ya tenemos, siempre salen en las noticias que murió alguien porque se quedó Por con un cierto. brasero adentro. O sea, qué mayor impacto en la salud que morirse porque me calefaccioné con un brasero. Pero sí creo que es un problema importante en el sur del país y que
no nos hemos podido aproximar bien porque es difícil meterse en las casas a medir. Hay Claro, algunos estudios que ven que la correlación ha sido alta entre lo de afuera y lo de adentro, y otros que dicen que es más alta incluso adentro. Ajá, wow. Bien, gracias Macarena. Sigamos entonces con las preguntas. La pregunta número 2 dice, a nivel internacional o nacional, ¿reconoces algún trabajo de investigación que analice el impacto por sus efectos, el impacto de la contaminación, me imagino, por sus efectos en los procesos cognitivos o en el desarrollo cerebral de menores de edad? Así que acá ya estamos entrando al área chica. Como decías tú, hay múltiples efectos de la contaminación o impacto. Cada vez no sé Mira, cuál tengo palabra tengo que usar, un pero colega, el profesor, el doctor Pablo Ruiz, hace tiempo se ganó un proyecto grande en Europa y actualmente está estudiando los efectos del PM2,5 atribuido a leña ya, creo que la primera tesista estaba estudiando preeclampsia, o sea, qué le pasaba a la mamá durante la gestación, y hay otra tesista que está estudiando lo que pasa durante los 1000 primeros días de vida de los niños, que es una etapa súper crítica, ¿sí? Siempre se menciona los primeros 1000 días, pero esto es construcción de esta causalidad, ¿ya? Esta función de dosis-efecto. Ellos van a, con sus estudios, sin lugar a dudas, que va a ser un estudio de muy buen nivel de evidencia, van a tributar con otros estudios que estudien lo mismo, a generar un metaanálisis para tener una función y poder después cuantificar en impactos. Hoy día podríamos hacerlo, sí, pero sería con un estudio. Y sería más discutible para otras personas, pero con un argumento localista quizás uno puede empezar a levantar esto del impacto respecto a los efectos en una zona específica. entiendo. Muchas gracias, Macarena. Oye, tenemos muchas preguntas y teníamos mucha gente viéndote, así que no sé si tenemos todavía un poco de tiempo. Recuerden que en general terminamos a las 3:30 o algo así. Vamos a tratar, y así que yo voy a hacer un poco de agrupamiento de preguntas y si no te las transmitimos después de todas maneras. Por ejemplo, acá hay una pregunta que yo creo que es un poquito distinta a las que ya he hecho. Dice, a ver si la entiendo bien, ¿es solo la diferencia temporal en el muestreo de impactos lo que diferencia impactos agudos y crónicos? Eh, yo entiendo lo de impactos agudos y crónicos, pero la pregunta es si hay algo que tiene que ver con el muestreo de impactos. Mira, no sé si el muestreo, pero sí con tiempo. En lo que vi que mencionaba algo Sí, temporal, sí. Es la exposición temporal que uno puede tener en un día. A lo mejor hay un día con un pic de contaminación y uno espera que en promedio la gente se enferme por ese pic. Y es eso lo que evidencia el impacto agudo. En un día promedio que tengo alta contaminación, esperaría tantos eventos de urgencia. Generalmente no hay tanta muerte, pero con el PM2,5 sí se ha visto muerte en el día. wow, wow. Eso es Ese es el extremo ya el de lo malo que extremo. puede llegar. Y yo creo que tiene Exactamente. que ver con la química y el tamaño, porque la química es variable y el Claro, tamaño siempre va a entrar, entonces no hay por nada que cierto. lo evite. Por cierto. Gracias, Macarena. Sigamos entonces. Mira, acá se están aprovechando de tus capacidades didácticas también, así que te van a preguntar de todo. Por ejemplo, esta es bien específica también. ¿Qué efectos producen los metales pesados en el ADN? Mira, yo no sé mucho de todos los metales pesados, de hecho yo trabajé con un metaloide, que ni siquiera es un metal pesado porque el arsénico no es un metal, es un metaloide que se comporta bastante parecido a los metales pesados. Y se ha visto efectos más bien epigenéticos. Fue un poco mi tesis doctoral, entonces, Ujú. ¿qué tiene que ver con el DNA? Lo metila y lo vuelve silente, por lo mismo se generan menos proteínas cuando tú silencias el DNA y a lo mejor esas proteínas son importantes para algo. Entonces, Ah, yo diría que los metales pesados juegan mucho con lo epigenético, esto de favorecer metilaciones en el DNA, y en esa metilación tú puedes silenciar una proteína importante, como por ejemplo un receptor de cortisol, hipotálamo, entonces vivís. Eso se ha visto en ratas, son ratas súper estresadas y están súper metiladas. ya, ahora te voy a llevar al otro extremo. Ya te llevamos a la biología de esta que yo no Claro. conozco, a una que tiene que ver, ve tú cómo te va con esta pregunta, la formula Isabel Rivera, y dice, es una pregunta así como más de general, dice, ¿qué estrategias desde la planificación de las ciudades, la calidad constructiva de nuestras viviendas y lugares de trabajo, etcétera,
ves tú como urgentes para disminuir los niveles de contaminación? ¿Mm? Así que ahora, como te decía, nos vamos al extremo más bien de planificación. Si uno quisiera disminuir contaminación, ¿por dónde tú apuntarías? Mira, yo no soy especialista en eso, pero he conversado mucho con la gente de CR2, que es multidisciplinaria. Tenemos arquitectos, está la PAME, que es geógrafa, y creo que todos convergemos primero en la organización de la ciudad en cuanto a la altura, ¿cierto? A que hayan canales de que se pueda ventilar y se pueda mover y no hayan encajonamientos o zonas de foco de alta contaminación. Y desde las casas, por lo menos en el sur, creo que todos coincidimos en que la arquitectura de la casa y cómo se aísla la casa es súper importante para el confort térmico, porque en la medida de que uno sienta confort térmico no va a utilizar combustible, no va a utilizar un exceso de combustible. Pero también ahí hay que invitar a las ciencias sociales, y yo creo que la ANAí ahí es nuestra gold standard, el tema de cómo también la costumbre ha llevado a que usen mucho la leña, y que hoy día hay que ver la leña, si puedes acceder a otro combustible, como una fuente de contaminación, y no con esa relación como de que nos vamos a juntar calentitos en el hogar. Creo que hay que avanzar, y ya eso quizás era permitido cuando había una casa en un espacio abierto y se contaminaba, pero se diluía porque no había en estos encajonamientos, ni mucho urban sprawl, esta cosa como media desordenada, que de las ciudades más modernas no han seguido el cuadrado damero español antiguo, y se han segregado. Entonces, creo que hay distintas dimensiones en esa pregunta, desde la concepción de ciudad, los urbanistas, hasta los arquitectos y los mejores materiales para mantener el confort térmico dentro del hogar. No, como seguramente, claro, es difícil decir esta es la manera, probablemente hay que avanzar en varios No, frentes hay en forma múltiples. paralela. Oye, gracias por esa respuesta. Yo creo que eso también en parte responde, mira, nos están llegando preguntas desde Argentina. Betina Cardoso preguntaba, y está muy en línea con lo que tú acabas de responder, pero a lo mejor lo quieres complementar. Dice, ¿hay posibilidades de cambiar el recurso leñoso como por otro, gas importado, etcétera, en el sur de Chile? Solamente la reflexión que tú estabas haciendo, que hay factores económicos, tecnológicos, pero Sí. también culturales. Y creo que la experiencia de ingeniería ha sido bastante buena, de algunos proyectos de geotermia, que parecen ser, claro, en el sur tú no puedes usar paneles solares por Se el ve clima, difícil, pero sí, es claro, claro. difícil, las nubes. Pero la geotermia está ahí y podría ser algo positivo de acuerdo a lo que han mostrado varios pilotos en ingeniería. Sí, ojalá que hay que, de nuevo, apelar a todas las cosas posibles y que sean razonables, pero de nuevo hay una dimensión cultural que Sí, como la conocen ustedes y el grupo de la red de pobreza de energética pobreza también es energética, súper, claro. súper relevante. Oye, mira, ya estamos a unos 5 minutos más o menos de terminar aproximadamente. Hay varias preguntas más, así que vamos a ver cómo nos va con esta. Esta la formula Macarena Almonte y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tiene en la salud de la población el mal manejo que tenemos de los residuos actualmente en Chile? Y supongo que ahí se refiere a todo tipo de residuos, Sí. incluyendo los sólidos, ¿verdad? ¿Y cuál es el impacto que prevé tengan en la salud de la acumulación de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Que va cada vez en aumento. Sí, mira, son súper interesantes esas preguntas. Yo es justo como que he andado, estuve en un proyecto con el Pablo Ruiz de manipuladores de reciclaje informal, así que anduvimos en vertederos, anduvimos en la calle con ellos, y cuando estás ahí en la trinchera, te das cuenta de que hay muchos riesgos, porque la forma de manipular el residuo electrónico informal es de manera absurda. O sea, tú nunca pensarías que si sale un gas de un televisor que estás rompiendo, te vas a quedar ahí, ¿cierto? Te irías, Claro, te daría miedo. por Bueno, cierto. la gente, como sabemos, los determinantes sociales aquí juegan un súper mal rollo, y hay exposiciones a metales pesados, a gases tóxicos dentro de todo este desecho, que es distinto, que no se puede reciclar. Creo que la ley de responsabilidad del productor ahora podría ser una oportunidad para que Chile formalizara estas plantas de reciclaje electrónico y que no anduvieran dando vueltas cerca de comunidades. Y además creo que es fundamental la industria inmobiliaria, porque en la medida de que tú
establezca zonas para los residuos y los trates adecuadamente, nadie debería vender un paño cerca de una zona de ese vertedero. Y actualmente sí hay inmobiliarias que compran paños a menos de 50 kilómetros, pero que como tienen una topografía determinada, lo pueden hacer. Yo creo que ahí falta ética también en muchos niveles que terminan en la contaminación, en los vertederos y en los efectos en salud y que pueden bloquearse en etapas anteriores, o sea, en proyectos de ley en el Senado y también con mayor conciencia de todo. No por vender un paño de tierra estás exponiendo a mucha gente a morir, ¿cachai? En el tiempo, no Claro. hoy día. No, y probablemente, como dices tú, también hay vertederos que son reconocidos y de alguna manera tienen, no sé, por lo menos están catastrados, pero también deben haber muchos, muchos ilegales, ¿verdad? Y eso debe ser Sí. los más Bueno, complicados. Santa Marta, el incendio de Santa Marta creo que nos dio una gran lección. Hay que diferenciar entre vertedero y relleno sanitario. Creo que ahí tenemos que avanzar a la mejor forma, que no es incinerar tampoco, porque ahí está Italia es la muestra de que pusieron puras incineradoras Incineradora, de ¿ya? residuos y tienen el triángulo de la muerte del Lazio. Así le llaman los investigadores, ahí se muere todo. No podemos, si ya tenemos ese ejemplo, no avancemos para allá, pues, y hagamos material, hay bacterias que pueden modificar plástico, residuos, saquemos gas también de ahí. Hay Muy cierto. mucha energía que se puede derivar de los vertederos. Entonces, creo que ahí hay harta ciencia y harto que nos podemos posicionar antes de que llegue a la comunidad y enferme y mate a todos. Así es. Oye, Macarena, mira, creo que tenemos al menos un tiempo para una última pregunta de Kevin Basoa, un alumno, colega nuestro también a la vez ahí en el centro y estudiante del Magíster de Meteorología. Entonces, Kevin pregunta que es súper claro que que exposición a mayores concentraciones de PM2,5 aumentan los riesgos de contraer enfermedades, pero se esperaría un riesgo muy distinto entre PM, material Sí, particulado de distinta composición. Claro, nosotros hablamos del PM2,5, pero así, claro. seguro que hay una variación en esa composición. ¿Han podido ustedes ver si eso influye o solamente influye los microgramos? Mira, no, yo concuerdo con Kevin y también es una discusión en bioquímica, en realidad, de que un material particulado casi que de leña podría ser menos malo, no voy a decir más bueno, menos malo que el que viene de una industria a lo mejor con químicos, y que ahí salen unas mezclas medio radiactivas y tú no sabes, definitivamente coincido con él, pero lamentablemente sabemos que la investigación y el aporte en investigación que tiene nuestro país es paupérrimo. Los fondos que manejamos son súper escuetos y ese tipo de análisis químicos son súper caros. Entonces, de repente tú quieres hacer una cosa más bien práctica y por eso mides material particulado y efectos en la salud y no nos alcanza el dinero para hacerle la composición química. Pero creo que esa es si tuviéramos dinero, sería fantástico poder analizar la química y las especiaciones del material particulado y ver el riesgo de cada uno de esos componentes. Bueno, ojalá que ya sea en forma estatal, que es lo que debería ser, ¿cierto? O a través de nuestras investigaciones nos vayamos moviendo hacia ahí. Como dices tú, la buena noticia es que cada vez hay más gente interactuando más los grupos de investigación en este ámbito y tú estás ahí justo en el centro haciendo de Sí, bisagra entre muchos grupos. Oye, Macarena, mira, quedaron un par de preguntas, algunas relacionadas con el COVID, pero ya se nos está escapando el tiempo. sí, el Así COVID. que te agradecemos muchísimo nuevamente de hecho, a ver, espérate, mira, yo creo que como esa, creo que era una Alcanzamos a última hablar del pregunta, COVID. alcanzamos, vamos con esa última y ahí ya vamos a terminar, te la leo de inmediato. Déjame ver, por acá estaba. Acá está. Entonces, es una pregunta de Andrea Donoso. Desde el área de la salud pública, las personas que mueren de COVID emanan virus, ¿cierto? Eso es lo que están Claro. diciendo Andrea. ¿Puede contaminar el aire? Si es así, ¿hasta cuánto tiempo después de fallecido? Bueno, supongo que todo ese manejo es bien complicado en estos días, pero Claro, una pregunta mira, más para preocupar, ¿no? sí, la verdad es que creo que los médicos son los que podrían contestar mejor esta pregunta, pero el virus primero vive
en una persona viva. En general, un muerto ya no va a estar emanando el virus. Ajá. Podría estar en sus superficies y en el resto de sus secreciones, pero no es que él lo difunda. ¿Ya? Ahí quizás puede quedar algo y un familiar lo puede querer tocar y se puede contaminar a lo mejor al querer tocarlo, pero no es una fuente que emane. Eso en primera Claro. línea. Y lo que sí se ha visto en el aire es que puede permanecer, y estos son estudios que se han hecho en laboratorio, simulando estornudos con aerosoles, de que puede permanecer hasta 4 horas en el ambiente. Ahora la siguiente pregunta es, si en el aire hay suficiente carga viral para que alguien haga el cuadro de COVID, que es semejante a lo que pasa a lo mejor con el VIH, ¿cierto? Si alguien tiene una lágrima con VIH, no alcanza a que otra persona se pueda contaminar y hacer un cuadro. No va a suceder eso. La investigación está avanzando y salió un fondo y también hemos concursado desde CRO para medir si en una partícula cuánto hay de virión y además hacer el muestreo de si hay enfermos cerca. Esperamos ganar eso para poder contestar esa pregunta. Pero desde una defunción, yo con un 100% de seguridad no diría que esta cosa emana, sino que el paciente ya fallecido podría tener en sus fluidos el virus, claro, pero no va a ser una fuente que ande emanando por la tierra. No. Tú sabes que los que no somos del área de la salud nos dan nervios estas cosas, así que bueno, espero que se gane en el fondo y que ojalá que hayan algunas respuestas pronto a todas estas preguntas sí, se nos van ojalá que sea formulando. bajita la carga viral. Exactamente, exactamente, eso es lo que quería decir. Bueno, Macarena, nuevamente te damos gracias por esta excelente presentación, muy didáctica, muy atingente, y también le damos las gracias a José, Francisca, por todo el apoyo técnico acá del CR2 para transmitir estas presentaciones. Y me empiezo a despedir también de la audiencia que gentilmente nos ha acompañado, sin antes de dejarlo invitado a nuestras charlas que vienen en las próximas semanas. El 1 de julio tenemos a Mauricio Oces y Cecilia Ibarra, que hablarán del libro El Sol al servicio de la humanidad, historia de la energía solar en Chile. Pues nos saltamos al 15 de julio con Gustavo Blanco, la vida social de la energía, aprendizajes territoriales para las transiciones energéticas. Y aparentemente vamos a cerrar este ciclo el 29 de julio, tal vez, no sé si es el último, pero es el último que tengo apuntado acá con el colega Roberto Rondanelli, Tornado en Chile, una nueva amenaza natural o su redescubrimiento. Así que nuevamente gracias, Macarena, te pasaste por la presentación, gracias a todos. Gracias, y nos vemos en las próximas semanas. Que estén muy bien y cuídense. Gracias a todos. Chao, Macarena. Chao.